aventureros? Bueno, pues seguimos en el estado de Florida, o sea, seguimos en Orlando y nada, y hoy nos hemos venido a un parque estatal, Guacaiba se llama. Entonces, bueno, vamos a ver qué tal, porque hay como unas aguas de manantial, entonces vamos a ver qué tal está, o sea, lo que es el paisaje. Como veis aquí, la entrada a las aguas es precioso, o sea, hace un día de 30 grados hoy, entonces apetece darse un bañito. Las aguas están como unos 22 grados más o menos durante todo el año, entonces bueno, a ver qué tal está. Se puede hacer kayak, se puede hacer senderismo, en plan con caballo, con bicicleta, andando. Entonces bueno, después de bañarnos haremos un senderismo, vamos a ir andando, porque vamos a ver si vemos osos, o sea, hemos visto que podemos ver osos negros, entonces bueno, intentaremos ver algunos. Aunque, o sea, ahora mismo no es la temporada de los osos, pero bueno, intentaremos ver algunos como los que vimos ayer, o sea, como ayer que vimos un caimán y me encantó la experiencia, la verdad. Entonces bueno, vamos a ver qué tal. Y nada, como veis, ahí ya tenemos las aguas y me voy a meter pero del tirón porque hace muchísima calor y necesito algo fresquito. Así que ven, nada, nos vemos en el agua. Y bueno, como veis hay muchos carteles y muchas cosas en español, o sea, al que no sepa inglés, pues sin problema puede venir. Y en este parque había zonas de picnic y camping. Y bueno, como podéis ver aquí, hay que tener cuidado con los caimanes y otros animales. Y aquí tenemos las diferentes culebras que puede haber por aquí. Entonces, bueno, con las que hay que tener cuidado es con esas de ahí abajo, que serían las venenosas. Las demás, bueno, son de chill. Y bueno, como veis aquí, pues esto sería una de las pozas, porque hay como varias. Entonces, bueno, como veis ahí, o sea, tiene como su naturaleza así tropical, súper guay. Y aquí abajo, o sea, estas zonas así como más negras son piedras, hay piedras. Pero aquí justo debajo, en plan también hay piedra, pero de ahí es desde donde emana el agua, desde el suelo, perdón. Entonces, como veis aquí, o sea, se ve la corriente del agua que está emanando desde el suelo. Entonces, la verdad es que una pasada. Vamos a ver qué tal, porque estos unos 22 grados, vamos a ver qué tal está el agua y nos vemos dentro. Y bueno, no lo he dicho, pero la entrada al parque cuesta $6 por vehículo, o sea, si venís por ejemplo 4 o 5 en un vehículo, entonces bueno, pagáis 6 euros y podéis entrar sin problema. O sea, la verdad es que está súper bien para todo lo que tiene, está súper bien de precio y nada, lo único que después si queréis comprar, por ejemplo, alquilar las canoas esas, pues bueno, eso ya sí que hay que pagarlo extra. Y bueno, de momento es lo único que he visto que haya que pagar. Ahora iré a dar una vuelta por ahí, a ver si hay alguna otra cosa que tengamos que pagar, pero o sea, por $6, súper recomendable, la verdad. Y ahora pasamos a explorar las grutas. Y bueno, y como veis ya me he metido en el agua y aquí justo es donde sale el agua, o sea, de donde emana el agua. No sé si veis ahí lo que es la turbulencia, el remolino, y está guapísimo. O sea, me he intentado meter para abajo, pero la corriente es súper grande, o sea, no he llegado ni a 2 metros más para abajo, porque ya te digo, o sea, te tira para arriba el agua todo el rato. Y después estas rocas que están por aquí, en plan, no sé, tienen como algo por encima que son muy resbaladizas, o sea, no sé si es un poco de limo o algo, pero es súper resbaladizo y ahora mismo estoy encima de una de ellas y no quiero caer el móvil al agua, porque como inteligente que soy, se me he quedado las baterías de la GoPro en casa, entonces bueno, tengo que hacer los vídeos con el móvil, entonces no sé si se podrá ver el fondo, pero bueno, hay un montón de pececitos por aquí pequeños y lo que es la cueva, o sea, lo que es donde sale el agua, o sea, es una cueva súper profunda, que ya te digo que no he podido ni entrar a 2 metros, pero está guapísimo. Y el agua, la temperatura que es ideal, o sea, me encanta.
bueno, como os dije, esto es un sendero y como veis aquí, o sea, es la fauna que hay aquí. Entonces, bueno, este sería el oso negro y después pues habría ranas, búhos, no sé, una ardillita y bueno, diferentes tipos de ciervos, tortugas y eso. Entonces, bueno, lo único que si venís, o sea, no dejéis a las mascotas solas porque, bueno, como hay osos y esos tipos de animales, pues bueno, puede ser que las mascotas se pierdan, por así decir. Entonces, bueno, vamos a coger la ruta esta y a ver si vemos algún animal de eso. Y bueno, como veis, pues tienen sus servicios de limpieza y eso, y también tienen su seguridad. Entonces, a portarse bien que se lía parda. Y bueno, y como veis aquí está la zona de kayaks y de las canoas. Entonces, bueno, la podéis alquilar, creo que cuestan como unos $35, lo que es el kayak simple. Después el doble son unos $40 y el triple creo que también $40. Y, o sea, como veis, el puente este delimita una zona y otra, porque aquí solo se puede meter para bañarse la gente, porque aquí como que no hay caimanes, y esta zona del puente al otro lado, donde están los de los kayaks, pues hay que tener cuidado porque hay un cartel ahí, que en plan que dice que hay caimanes, entonces bueno, hay que tener cuidado con eso, pero bueno, lo señaliza debajo del puente, pone una señal que no se puede cruzar el puente y bañar en este lado. Entonces bueno, la verdad es que está súper bien señalizado, pero la verdad es que es una pasada. O sea, si venís un día como hoy con unos 30 grados de calor más o menos, o sea, se apetece un montón porque el agua está fresquita y nada, es una pasada. Así que nada, vamos a seguir bañándonos en el agua que hace calor y ahora nos iremos a la zona esta de los kayaks y a ver qué podemos ver por ahí. O sea, como veis, podéis alquilar kayak, podéis alquilar canoa. Y bueno, y aquí veis los precios, que más o menos, o sea, una canoa single, o sea, una canoa simple son $35, una doble 40 y una triple creo que también 40, por lo que pone ahí, ¿no? Sí, 40. Entonces, bueno, podéis alquilarlo, podéis dar una vueltita por esta zona de aquí, que hay que tener cuidado porque también hay caimanes. Entonces, bueno, tener que tener cuidado. Pero bueno, las kayaks, o sea, no va a pasar tampoco nada. Y bueno, estas son algunas de las prohibiciones. Y nada, si incumplís alguna, pues $100 de multita, muy rico. Y después de refrescarnos durante toda la mañana en la zona de baño, fuimos a por nuestro paddle surf para adentrarnos en busca de caimanes. Bueno, pues como veis, o sea, me he metido al agua, me he venido a la zona donde estaban los kayaks y, o sea, teníamos un paddle surf, que es donde estamos ahora. Y nada, vamos a ver si encontramos, porque, o sea, aquí hay como fauna de unas tortugas, hay manatíes, aunque es muy difícil de verlo en esta época, pero bueno, hay manatíes también, hay caimanes. Y justo hemos escuchado en esa zona, hemos escuchado ahí un caimán, entonces bueno, vamos a ir para allá a ver si lo vemos hoy, porque ayer vimos solo uno pequeñito y vamos a ver hoy si vemos alguno grande. Aunque ya te digo que como tenga mucha hambre, con el paddle surf este puede ser que seamos su cena, pero bueno, esperemos que no. Y bueno, lo que sí hemos visto es un nido de tortugas. Y como veis, bueno, hay un par de tortugas ahí están las pequeñitas, y allí encima del tronco aquel hay como otro par de tortugas. Aquí tenemos patitos ahí con su mamita. Bueno, como veis estamos en el río este y la verdad es que, o sea, hay una tranquilidad que flipa porque, o sea, solo se escuchan los paros. Bueno, el único que estoy hablando soy yo, pero solo se escuchan los paros, los animales que hay por aquí, los cocodrilos, que como os dije ayer, el ruido que hacen como un... O sea, así como un... O sea, no sabría decirlo, ¿no? Pero es como un ruido de un pato y la verdad es que, o sea, increíble, porque es eso, es una tranquilidad completa, metida en la naturaleza y flipante. Vimos uno, chavales, no sé si lo veis ahí entre las plantas esas. Y bueno, chicos, ahí encima del arbolito pequeño hay un pequeño caimán, pero muy muy pequeño.
Ahí vimos otro. Ah, qué guapo. Y este caimán ya era más grande y nos fuimos para que no se sintiese acorralado. Bueno, se puede escuchar ese sonido, chavales, esos son el sonido que hacen los caimanes. Bueno, gente, y como veis, pues ya hemos llegado a donde teníamos que ir. Después de la travesía esta en el río, que ha sido como de 1 hora más o menos. Hemos ido despacito, pero bueno. Y nada, como veis, o sea, hemos llegado aquí y la verdad es que una pasada, o sea, como veis, musiquita, ahora podemos tomar algo de chill y después nos daremos la vuelta, pero me encanta esto de la naturaleza. Y bueno, como veis aquí, al bar este donde hemos llegado, que está al lado del río, pues como veis, o sea, es como un camping de estudiantes, o sea, no camping, sino donde vienen los estudiantes cuando se gradúan, lo que sea, entonces vienen aquí a celebrarlo. Entonces, bueno, como veis, pues bueno, una bandera gigante de Estados Unidos, aquí para jugar a vóley, y nosotros hemos venido por el río este de aquí, en plan es ese río que está ahí, y bueno, y ahora vamos a tomar algo, en plan podemos tomar algo, comer. Pero la verdad es que, o sea, la experiencia ha sido una pasada, me ha encantado un montón. Hemos visto un caimán pequeño, hemos visto un par de caimanes más grandes, pero increíble, o sea, me ha encantado. Y por solo eso, por solo 6 euros que hemos pagado la entrada, que ya te digo que ha sido 6 euros por auto, entonces una pasada, pero bueno, ahí está el río donde hemos venido y nada, y ahora vamos a comer, vamos a tomar algo y después otra vez río de vuelta. Ay, chavales, una culebra aquí. ¡Oh! ¡Ya metió en el agua! Una culebra, no. Y después de este contacto con la culebra me entró un poco de hambre. Bueno, chavales, y ahora vamos a pedir una cola de caimán. En plan, no sé, nos ha hecho curiosidad, entonces bueno, quiero probarlo. Cuesta $16 y bueno, viene con miel, con mostaza y bueno. Y bueno, como veis aquí donde hemos llegado, pues tenemos cola de caimán. Y bueno, vamos a probarlo a ver qué tal. Me han dicho que sabe a pollo, entonces bueno, quiero probarlo y ahí os diré. Bueno, vamos a probarlo, a ver qué tal y bueno, y ahí os digo. O sea, está bueno. La textura sabe, o sea, tiene textura de pollo y la verdad que sabe un poco a pollo, no tanto sabor a pollo, claro. Pero tiene textura, o sea, tiene sabor a pollo. Está rico, está bueno, lo recomiendo. Bueno, chavales, pues me despido de Huacaiba Island, que es donde estamos ahora, en la islita esta que hemos llegado. Y nada, me despido y bueno, tenemos que volver ahora a la misma ruta que hemos cogido para atrás con el kayak. Y bueno, se está haciendo de noche, espero que no se nos haga de noche ahí en el río ese porque, o sea, la verdad que no quería dormir con caimanes. Pero bueno, si os ha gustado, darle a like, suscribiros como os digo siempre y nada, dejad en los comentarios qué tal os ha parecido la travesía por el río con los caimanes. Y nada, a mí la verdad es que personalmente, o sea, me ha encantado, me ha molado un montón. Y bueno, mañana iremos a otro parque de Disney. Y nada, pero la verdad es que ha sido una pasada y, o sea, súper recomendable si podéis venir. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo, chavales. Muchas gracias a todos. Chao.